Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. En este día les voy a predicar bajo el tema No más divisiones. Así, no más divisiones. Nos vamos a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Aquí la palabra nos dice, aquí Pablo ruega a la iglesia del Señor Jesucristo, le pide a la iglesia del Señor Jesucristo que se ponga de acuerdo. Dice: hermanos, les ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Pero hoy en día los evangélicos de estos tiempos se están olvidando de estos mandamientos. Hoy la misma iglesia está dividida. Que los bautistas por un lado, que los pentecostales por un lado, que los bautistas no soportan a los pentecostales, que los pentecostales no soportan a los bautistas, que entre los mismos pentecostales hay divisiones. Entre los mismos hermanos de la iglesia se odian, no se pueden ver, se detestan, están en contiendas. Y aquí la palabra nos dice que nos pongamos de acuerdo y que no haya divisiones entre nosotros, que nos mantengamos unidos. Aquí el Espíritu Santo a través de Pablo nos dice que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos ruega Pablo que no hayan divisiones, que nos pongamos de acuerdo. Porque lo que sucede, lo que acontece es que hoy en día hay gente que está predicando de una manera, hay gente que está predicando de otra manera. Dicen que la sana doctrina esto, que la sana doctrina lo otro, y que yo soy el único que predico sana doctrina, y que yo soy el único que predico santidad, y todos los demás están equivocados. Esas son las divisiones que se están viendo hoy en día. Pero también por tanto sensual que hay en las iglesias, por tanto pastor sinvergüenza, pícaro, farsante, que se ha metido a la iglesia, que se ha filtrado a la iglesia sin tener el llamado de Dios. Porque hay un montón de lobos rapaces que tienen el evangelio de negocios, y estos son los que causan división. Estos no soportan la sana doctrina. Estos no soportan la sana enseñanza. Y estos dividen a la iglesia. Y todos los que lo siguen están igual que ellos de perdidos, están igualitos a ellos de extraviados. Entonces, aquí la palabra nos dice que no hayan divisiones entre nosotros, sino que estemos perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Hoy en día hay mucha confusión respecto al tema de echar fuera demonios, al tema de las expresiones que se hacen, que unos dicen no, que eso no es así, otros dicen que sí es así, otros salen que vos estás equivocado, otros salen que tú estás en un error, y cada quien con su mente carnal inflada quiere creer lo que su egoísmo le quiere hacer creer, lo que su ego le hace defender.
Es por eso que la gente no se está poniendo de acuerdo. Hay demasiada división. La iglesia está dividida porque la iglesia no se ha unido perfectamente en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque los sensuales que no tienen el Espíritu Santo y que no conocen a Dios, que están vacíos de Dios, estos dividen la iglesia, estos carnales. Estos pervertidos dividen la iglesia y andan metiendo falsas enseñanzas entre el pueblo y tuercen la palabra, y por más que se les corrija no entienden. Pero también esas son divisiones doctrinales, pero también hay divisiones morales, donde un hermano habla mal de otro, donde una hermana levanta un chisme de la otra hermana, donde unos con otros se odian y se quedan viendo mal. Gente que llega amargada a la iglesia a desquitarse con todo el mundo el enojo que tiene, a desquitarse con todo el mundo los problemas que tiene, como si los hermanos de la iglesia fueran los culpables de los problemas que ellos están pasando, cuando realmente no es así. Si tú estás pasando por un mal momento, si tú estás pasando por una mala situación, no te amargues con los demás. Y si estás amargado, si te encuentras enojado por la situación que estás viviendo, no desquites tu ira con los demás, no te la saques con los demás, porque nadie es culpable de lo malo que a ti te haya pasado. Si a ti por pecador te han venido los juicios de Dios, si por pecador Dios te ha descargado su ira, ninguno de los hermanos tiene la culpa, nadie tiene la culpa, el culpable eres tú. Y un montón de gente llega a la iglesia amargada, empurrada, y quedan viendo mal a los demás, miran con desprecio a los demás, y tal vez el otro hermano es débil en la fe y de esa manera lo hacen caer y la iglesia se divide. Porque muchas veces las congregaciones se debilitan porque también el primer torcido que hay en la iglesia es el pastor, el primer sinvergüenza que hay en la iglesia es el pastor. Y si el pastor es sinvergüenza, ¿cómo no andarán las ovejas? Si el pastor no les da buen pasto, si el pastor no les da buena palabra, les da palabra con levadura, les da palabra leudada. Miremos lo que dice la palabra también en Primera de Corintios, capítulo 11, verso 18. Pues dice, pues en primer lugar oigo decir, cuando se reúnen decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo, dice Pablo. Y esto es algo que está sucediendo. Por eso dice la palabra, pues en primer lugar oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes. Hay gente que en la misma iglesia se agarra con el hermano, hay gente que en la misma iglesia está levantando las contiendas y las iras. Hay gente que en la misma iglesia está creando la división porque están endemoniados, tienen un espíritu de sensualismo, pero no tienen el Espíritu Santo. Y por eso son divisores, porque son chismosos, son salameros, son engañadores, calumnian, y de tal manera hacen que el diablo haga destrozos, pero también porque la iglesia está dormida. Porque hoy lo que hay es un montón de carnudos, hijos del diablo en las iglesias, y hay que decirlo, aunque sea fuerte, hoy lo que hay es un montón de pícaros sinvergüenzas en las iglesias que dicen que son cristianos pero no son nada. Este atajo de malvados. De eso está lleno la iglesia hoy. De gente farsante, de gente contenciosa,
de gente que provoca peleas, de gente que provoca divisiones, de gente que se cree más que los demás. Ay, que yo tengo mejor trabajo que vos. Gente que menosprecia a su propio hermano. Gente malvada. ¿Y por qué actúan de esa manera? ¿Por qué causan divisiones? Simple y sencillamente porque son carnales, porque son sensuales. Y dice, y en parte lo creo. En parte lo creo, dice. Porque es, dice el siguiente verso, el 19, porque es preciso que haya disensiones entre ustedes, para que se vea claramente quiénes de ustedes son los que están aprobados. O sea, dice, porque es preciso que hayan disensiones entre ustedes. O sea, que es necesario que hayan divisiones también. Esto también es necesario, la palabra lo dice que es necesario. Pero vamos a ver por qué es necesario. Dice, para que se vea claramente quién de ustedes son los que están aprobados. Para que se sepa claramente, para que se vea quién verdaderamente es cristiano, para que se sepa quién verdaderamente ha sido cambiado por la sangre de Cristo. Por eso también es necesaria la división, porque hoy lo que han salido son un montón de sinvergüenzas, pícaros, que dicen que Dios solo ve el corazón y que a Dios no le importa cómo tú andes por fuera. Puedes andar vestido como homosexual, puedes andar vestido como afeminado, te puedes vestir como delincuente, como marero, puedes andar como prostituta, pero como Dios solo ve el corazón, entonces no importa cómo tú andes por fuera. Y por eso la iglesia verdadera se distingue. La iglesia verdadera se aparta del mundo y no practica la basura que este mundo practica. Porque la iglesia verdadera es una iglesia santa, es una iglesia sin mancha y sin arruga. Es una iglesia que está vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Es una iglesia llena de buenas obras. Es una iglesia que da frutos. No es una iglesia corrompida, pagana, prostituta, mundana. Esa no es la iglesia de Jesucristo. La iglesia verdadera, lo repito una vez más, es una iglesia santa. Santa, sin mancha y sin arruga. No es una iglesia muerta. No es una iglesia vacía del Espíritu. Es una iglesia verdadera. Una iglesia que se tira de rodillas día tras día a clamar por las almas. Es una iglesia que día tras día le dice al Señor, ven pronto, porque ya no quiero estar aquí, porque aquí hay mucha maldad, aquí hay mucho pecado, y quiero que vengas pronto por mí y por todos los santos. Pero la iglesia mundana, la iglesia sensual, la iglesia corrompida, esos no quieren que Jesucristo venga, ni tampoco lo están esperando, porque estos farsantes, estos mentirosos, estos hipócritas, simple y sencillamente son del mundo y estos no conocen a Dios. Porque dice la palabra que si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea que si alguien ama al mundo, no ama a Dios. Nadie puede amar a dos señores. O amás al mundo o amás a Dios. O te decidís por el mundo o te decidís por Dios. Pero no podés estar amando al mundo y amando a Dios, porque eso no se puede. Eso no existe. Eso Dios no lo tolera. Y es por eso que aquí hay que mantenerse firme. Hay que servir al Señor como Él merece que se le sirva. Aquí no hay que andar de corrompido ni de farsante. Aquí no hay que ser uno en la iglesia, el gran santurrón,
Porque Dios no ocupa santurrones, Dios ocupa gente sincera. Dios ocupa gente que le sea fiel en donde sea que se pare. Dios necesita cristianos llenos del Espíritu Santo, gente que ame la sinceridad, que ame la verdad y gente que le sirva de verdad. No gente farsante, mentirosa, carnuda, no. Ese tipo de gente Dios no la necesita. Dios no necesita cristianos tibios ni mundanos cristianos. Dios necesita cristianos verdaderos. Eso es lo que Dios necesita. Eso es lo que Dios exige. Cristianos santos, hombres santos, mujeres santas, jóvenes santos. Que sean ejemplo en medio de tanta tiniebla. Que sean luz en la oscuridad. Eso es lo que el Señor necesita. Y nos vamos a Primera de Pedro, verso 3 y 8. Dice: Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8 y 9 dice: En fin, únanse todos en un mismo sentir, sean compasivos, misericordiosos y amigables, ámense fraternalmente. 9. Y no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición. Al contrario, bendigan pues ustedes fueron llamados para recibir bendición. Dice, en fin, el verso 8, en fin, únanse en un mismo sentir. Pero ¿por qué hoy en día la iglesia no se une en un mismo sentir? Porque cada quien busca sus propios intereses, cada quien va detrás de lo que le conviene. Cada quien anda buscando qué saca, cada quien anda buscando su propio provecho. Pero nadie se preocupa por los demás. La iglesia de hoy en día se ha vuelto egoísta, se ha vuelto ególatra, se ha vuelto egocéntrica. Y por eso que cada quien quiere pensar lo que se le antoja, porque la gente no quiere que el Espíritu Santo la guíe, sino que quieren andar conforme a los malos deseos que ellos tienen en su mente y en su corazón. Dice, sean compasivos. Hay gente que puede ver una persona tirada en una cuneta, puede ver que alguien se accidenta, qué sé yo, en una motocicleta, en una bicicleta, y ahí lo dejan tirado estos sinvergüenzas, ahí lo dejan abandonado estos malignos. Estos no tienen compasión, no tienen el amor de Cristo. Pero cuando uno predica de esta manera, cuando uno trae un mensaje fuerte, tajante, sólido, así como este que estoy predicando ahora, dicen que el que no tiene amor es uno. Pero ellos miran a una persona necesitada y no la ayudan a estos malvados. No la ayudan. Miran que su hermano está pasando necesidad y ni tan siquiera le ayudan con un consejo, ni tan siquiera le ayudan con oración. ¿Por qué? Porque no son compasivos, no tienen amor. Dice, misericordiosos y amigables. No tienen misericordia. No les interesa el mal ajeno. Les da igual. La situación de los demás es un cero a la izquierda para ellos. Dice, sean misericordiosos y amigables. No son amigables. Caminan empurrados, caminan amargados. No se llevan bien con la gente. Rechazan a la gente. ¿Y por qué la rechazan? Porque no aman a su prójimo, porque no aman
a sus hermanos. Si para empezar ni ellos mismos se aman. Dice, ámense fraternalmente. O sea, fraternal es una palabra que viene haciendo referencia a hermandad. O sea que aquí, entendiblemente, en términos simples y sencillos, dice, ámense como hermanos, así. Pero hoy en día la gente misma se detesta. Hay gente que está llena de iras, hay gente que está llena de enojos, hay gente que uno la corrige y lo que hace es hacerse enemiga de uno y se enojan estos hijos del diablo. ¿Y por qué se enojan? Porque están endemoniados y porque ellos no aman a Jesucristo, no aman la palabra y no aman a su hermano y ni ellos mismos se aman, estos sinvergüenzas. Y aquí la orden es que nos amemos como hermanos, que nos amemos. No que estemos divididos, no que estemos en contiendas, en peleas, en discusiones. Porque hay gente que se autodenomina cristiano, pero de cristiano solo tienen el nombre. Pero que nadie les haga un daño, porque ya lo llaman a juicio, estos malignos. Y dice, el verso 9, y no devuelvan mal por mal. Gente que está llena de resentimiento y de odio. Gente que solo vive en amarguras. Gente que dice, me la paga porque me la paga. Gente que dice, el que me la hizo me la paga. Esos no conocen a Dios. Esos están lejos de Dios. Y no tienen el amor de Dios. Claramente dice, claramente ordena el Señor Jesucristo. Y no devuelvan mal por mal. Si alguien me hace un mal, si alguien me ofende, no, yo no puedo devolverle de la misma manera, yo no puedo tener la misma reacción. Si alguien me golpea, yo no puedo hacer lo mismo, devolverle los golpes. No puedo. No debemos devolver mal por mal. Que como aquella habló mal de mí, entonces yo hablo mal de ella. O aquel me quedó viendo mal, entonces yo también le hago mal la mirada. No. Aquí dice, y no devuelvan mal por mal, y la orden es, no devuelvan mal por mal, y tenemos que obedecer si queremos ir al cielo. Porque estas palabras solo las cumplen los que de verdad quieren ir al cielo. Los mundanos, los tibios, los fríos, los falsos, los paganos no cumplen esta palabra. Ni tienen deseo de cumplirla nunca. Porque son de este mundo. Dice, ni maldición por maldición. O sea, si alguien me ofende, si alguien habla mal de mí de la manera que sea verdad lo que dijo, sea mentira, yo tengo que callarme la boca. Tengo que guardar silencio y amar a esa persona. Si fue un hermano el que habló mal de mí, amarlo. Tal vez él estaba bajo un ataque del diablo en un momento de debilidad. Se descuidó y habló mal de mí. Y como ser humano le puede pasar a cualquiera que se descuide y hable mal de otro. Dice, ni maldición por maldición. No debemos devolver maldición por maldición. Dice, al contrario, bendigan. Hay que bendecir a la gente que lo maldice a uno, a la gente que lo ofende. Si alguien viene y me trata mal, me diga lo que me diga, cuanto me diga o cuanto no me diga, yo tengo que bendecirlo. Porque aquí dice, al contrario, bendigan. Yo tengo que hacer lo que dice la palabra. Si me quiero salvar, tengo que andar conforme a la palabra. Si quiero salvarme, tengo que obedecer la palabra. Si quiero vida eterna, tengo primeramente que obedecer la palabra de Dios. Pero si soy hijo del diablo, claro que no la voy a obedecer.
Si soy hijo del infierno, es más que obvio que no la voy a obedecer. Porque el diablo es rebelde. Al diablo no le gusta obedecer, nunca se sometió. Y por eso se le rebeló a Dios. Pero ¿a dónde terminó el diablo? ¿A dónde terminó Satanás? Terminó desgraciado. Descendió a lo más profundo del abismo, después de estar habitando en el cielo. Por rebelde, desobediente le pasó eso. Dice, pues ustedes fueron llamados para recibir bendición. Nosotros fuimos llamados para recibir bendición en nuestro Señor Jesucristo. Y si fuimos llamados para recibir bendición, no tenemos que andar maldiciendo a la gente. Aunque nos maldigan y nos hagan cuanta cosa, no tenemos que maldecir, porque la palabra lo ordena. Nos vamos al libro de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, verso 4, capítulo 4, verso 2 dice, ustedes ya conocieron las instrucciones que les dimos de parte de Jesús. No, es del verso 1. Verso 1, perdón, dice. Por lo demás, hermanos, les rogamos y animamos en el Señor Jesús a que cada día su comportamiento sea más y más agradable a Dios, que es como debe ser de acuerdo con lo que han aprendido de nosotros. El verso 2 dice, ustedes ya conocen las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. O sea que esto el Señor le dijo a los predicadores, a los apóstoles, que dejaran estas instrucciones porque vienen de Él. Esto viene de arriba. Esto viene del que dio la vida por ti en la cruz del Calvario. Esto no viene de ningún hombre. Esto viene de parte de Dios. Y dice, por lo demás, hermanos, les rogamos y animamos en el nombre de Jesús a que cada día su comportamiento sea más y más agradable a Dios. Pero la gente, en vez de comportarse el día de mañana mejor de cómo se comportó hoy, lo que hacen es corromperse. Lo que hacen es llenarse de maldad y de pecado. Esto no mejoran su comportamiento, no tratan de agradar a Dios. Cuando la palabra dice, le rogamos y animamos en el Señor Jesús a que cada día su comportamiento sea más agradable a Dios. O sea que cada día que pasa, cada día que transcurre, yo tengo que serle más fiel a Dios. Tengo que agradar más a Dios con mi comportamiento, con mi conducta, con mis acciones y con todo lo que haga. Dice que es como debe ser, así tiene que ser. Pero la gente, en vez de agradar a Dios cada día más, lo que hacen es pecar cada día más. Lo que hacen es dividirse cada día más, maldecirse cada día más. Eso es lo que hacen hoy en día. Porque la gente no tiene interés de servir a Dios. Porque en primer lugar son mundanos. Porque no tienen el Espíritu Santo, estos carnales. Dice, de acuerdo con lo que han aprendido de nosotros. Estos hombres eran hombres santos que se ponían como ejemplo. Pablo fue ejemplo. Por eso él dijo que hay que ser imitador de él, como él de Cristo. Porque estos hombres se ponían como ejemplo.
Dice, ustedes ya conocen las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. O sea que estos mandatos, estas instrucciones, estas indicaciones, estos preceptos vienen de parte de Dios. No vienen de parte de los apóstoles, ni vienen de parte de ningún hombre. Vienen de parte de Dios. Y la gente conoce, mucha gente conoce la Biblia, pero no la vive. Ellos saben lo que dice la Biblia, pero les da igual. Se pasan encima de la Biblia una y otra vez. Cada día van más desgraciados, cada día se llenan más de pecado, cada día repudian más a Dios y cada día que pasa se corrompen más. Porque en ellos no está el deseo de servir a Dios, no está el deseo de hacer lo que dice la palabra. Son grandes hipócritas y farsantes, solo andan con la Biblia, pero son mundanos, hablan como mundanos, se visten como mundanos, escuchan lo que escuchan los mundanos, practican lo que practican los mundanos. Al fin y al cabo son grandes hijos del diablo, porque solo los hijos del diablo pisotean la palabra de Dios, pero un hombre de Dios, una mujer de Dios, un evangélico de verdad, no se pasa encima de la palabra. Porque un hombre que ha sido cambiado por la palabra, ama la palabra y la respeta, porque la palabra es Cristo Jesús. Esto es el verbo de Dios, esta es la palabra de Dios hecha hombre. Esto no lo dejó ningún filósofo, no lo dejó Sócrates, no lo dejó Platón. No, esto no lo dejó ningún mortal, esto lo dejó el Rey de Reyes. Miremos qué dice 2 de Corintios, capítulo 5, verso 20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Y como si Dios le rogara a ustedes, por medio de nosotros, en el nombre de Jesús, les rogamos, reconcíliense con Dios. Como si dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, o sea que nosotros representamos a Cristo aquí en la tierra. Nosotros somos la representación de nuestro Salvador aquí en la tierra. Pero un representante no es una persona cualquiera. Cuando alguien pone un representante, no manda a cualquiera. Manda una persona capacitada, una persona que esté a la altura de quien él representa. Y en este caso hay que estar a la altura de Cristo Jesús. No es que vamos a ser poderosos y gloriosos como Él. Cuando digo que vamos a estar a la altura es que vamos a hacer lo que Él dice. Que no vamos a andar fuera de la palabra, que vamos a andar conforme a la palabra. A eso me refiero. Dice, y como si Dios les rogara, escuchen bien, como si el mismo Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo, le rogamos. Como si el mismo Dios Padre les rogara a ustedes, dice, por medio de nosotros, en el nombre de Cristo, les rogamos. O sea, como si el mismo Dios nos estuviera rogando a través de la palabra, a través del mandamiento, a través del decreto.
a través de la ley, de sus mandatos, dice, reconcíliense con Dios. Tal vez tú andas perdido. Tal vez esta palabra ha sido un martillazo para ti. Tal vez tú sientes que esta palabra te ha quemado por dentro. Tú sientes que esta palabra te ha hecho pedazos. Tú sientes que esta palabra ha barrido contigo. Pero aquí dice, como si el mismo Dios nos rogara, dice, reconcíliense con Dios. Es hora de buscar a Dios. No es hora de estar en peleas, no es hora de estar en contiendas. Ya basta de enemistades, ya basta de divisiones. Hay que buscar a Dios. Pero la misma iglesia no quiere buscar a Dios, ni tampoco quiere agradar a Dios, y peor que se van a querer reconciliar con Dios, porque están torcidos totalmente, se han desenfrenado, andan como caballos sin bozal, así están de pervertidos. Y cuando uno los confronta con la palabra, lo que hacen es que se enojan, lo que hacen es que se amargan y se hacen enemigos de uno. Eso hacen este atajo de pícaros, supuestos pastores, supuestos predicadores, supuestos evangélicos. Pero según ellos van para el cielo. Déjame decirte algo, si tú andas en pecado, si tú andas haciendo maldades, al cielo no entras, porque allá no entran pecadores, allá solo hay gente santa, allá solo hay santos. Allá no aceptan gente pecadora. Por eso es que es necesario que dejes de pecar, es necesario que dejes el pecado y te reconcilies con Dios. Casi como si Dios te dijera, te rogara que te reconcilies con Él. Que ya basta de tanta maldad. Más teniendo en cuenta que la venida del Señor está cerca. Jesucristo viene pronto por la iglesia. Y el que se quede aquí simple y sencillamente se lo va a llevar el diablo. Porque Jesucristo no viene por gente que está en peleas. No viene por gente que está en contiendas. No viene por gente que causa divisiones. No viene por gente que quiere andar como quiere andar. No viene por gente que hace lo que se le antoja, lo que se le viene en gana. Jesucristo no viene por gente que vive en la hipocresía y en el chisme. Por gente que se hace llamar cristiana, pero no es nada. Ese tipo de gente no se va con Cristo, porque la palabra dice: seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Aquí hay que ser santo. Sí o sí hay que ser santo. Si no te gusta ser santo, simple y sencillamente no te gusta seguir a Cristo. Si vos no amás la santidad, simple y sencillamente no amás a Cristo. Y como no amás a Cristo, no te vas con Él. Como no amás a Cristo, no amás la santidad, Cristo no viene por vos, porque Él viene a traer su iglesia. Pero una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia limpia, libre de pecado. Una iglesia que cuida su vestimenta. Una iglesia que se santifica todos los días. Él no viene aquí por farsantes, engañadores, no. Él no viene a buscar hipócritas. Él no viene aquí por pecadores. Se mete un pecador allá, se le revela a Dios y le arma un desorden ahí arriba. Y el único pecador que hubo ahí arriba fue Satanás. Pero Satanás lo volaron de allá. Cayó por tierra el diablo. Cayó derrotado el diablo de allá arriba. Por eso es que allá no aceptan pecado y Dios no acepta pecado y Jesucristo no acepta pecado y el Espíritu Santo no vive en una gente que está llena de pecado. Ni una gente farsante, mentirosa. Jesucristo se aparta de todo ese tipo de gente. Esos que llevan doble vida. Esos sinvergüenzas que le pagan mal a la esposa, que le pagan mal al esposo,
que tienen novia mundana y se revuelcan con ella, que tienen novio mundano y se revuelcan con él. Estos sinvergüenzas se quedan aquí por fornicarios. Pero el llamado hoy es como si Dios te rogara a través de Pablo, a través de sus predicadores, como si Dios te rogara, reconcíliate con Dios. Y dice, reconcíliense con Dios. Ya basta de tanto pecado, ya basta de tanta maldad. Hay que dejar la inmundicia ya. Hay que abandonar la maldad, porque repito, gente pecadora no entra al cielo. Allá carne y sangre no entra. Cuando dice carne y sangre quiere decir que gente carnal no entra. Gente carnuda no entra. Allá solo va a entrar gente que esté llena del Espíritu Santo. Allá solo va a entrar gente que arda por dentro en la presencia de Dios. Pero carnales, sensuales, esos no tienen cabida en el reino de los cielos. No la tienen. Por eso es que aquí hay que mantenerse firme. Hay que mantenerse fiel. Todos los días hay que guardarse. Hay que apartarse de toda la maldad de este mundo. Hay que apartarse de toda la basura de este mundo. Dice Filipenses capítulo 4, verso 31. Dice, desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. Verso 32. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Dice, desechen todo lo que sea amargura, echa fuera esas amarguras, esas raíces de amargura que te envenenan día tras día, ese veneno infernal que tienes adentro llamado amargura, ese enojo que no te deja tener paz, ese enojo que no te deja vivir tranquilo, ese enojo que no te permite amar a tu hermano, ese enojo que no te permite amar a tu prójimo. Dice, deséchalo, echa ese enojo a la basura, echa esa amargura a la basura, echa esa ira a la basura. Dice gritería, echa fuera la gritería, saca al diablo de tu vida. Que si sacas al diablo de tu vida, ten por seguro que Cristo llega, y cuando Cristo llega, el diablo no vuelve. Donde Cristo está, Satanás no puede estar. Donde está la presencia de Dios, el diablo sí o sí tiene que correr aunque no quiera. Pero ¿qué hay que hacer? Simple, desechar la amargura, el enojo, la ira, la gritería, las calumnias y todo tipo de maldad. Todo tipo de maldad, calumnias, hablar cosas que no son ciertas, hablar cosas que son mentiras. Y dice, y todo tipo de maldad. Hay que echar fuera la lascivia, la lujuria, el adulterio, la fornicación. Hay que echar fuera las envidias, las críticas, los chismes, las malas miradas. Porque hay gente que no insulta con palabras, pero con las miradas que hacen, ofenden más a su hermano, ofenden más a su prójimo, que como si le hubiesen dicho 1000 insultos. Una mala mirada es peor que 1000 insultos. Y hay que echar fuera todo tipo de maldad, malas palabras, obscenidades, vulgaridades, chismorreos, contiendas, enemistades,
todo lo que sea basura, todo lo que se llame maldad, todo lo que se llame pecado, hay que echarlo fuera, hay que desecharlo. Y cuando eso pasa, seguro que el Espíritu Santo hace morada en tu vida. Seguro que el Espíritu Santo viene a morar en ti. Porque si tú andas pecando, tú estás destruyendo el templo de Dios. Y el templo de Dios es santo. Y el que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá. Y el templo de Dios es nuestro cuerpo, el cual es templo y morada del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no puede vivir donde hay pecado, porque Él detesta el pecado. El Espíritu Santo aborrece el pecado. Él no se junta con el pecado. Toma en cuenta este ejemplo. El Espíritu Santo viene siendo el aceite y el pecado viene siendo el agua. Y todos sabemos que el agua y el aceite no se mezclan. Por más que tú eches agua y aceite, jamás se va a mezclar. Jamás. Siempre el agua se va a mantener separada del aceite y el aceite se va a mantener separado del agua. Así es el Espíritu Santo. Él se mantiene separado del pecado. El Espíritu Santo no vive en el corazón de un pecador. El Espíritu Santo no vive en un templo lleno de pecado. No vive porque Él odia el pecado, le da asco el pecado. Dice el verso 32, en vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos. En vez de eso, hay que ser bondadoso y misericordioso. Tal vez tú no le puedas ayudar a una persona materialmente, económicamente. Tal vez tú no, con tu ayuda física no puedes mostrarle tu misericordia a alguien. Pero si ves que alguien está caído, ora por él, ayuna por él. Que eso delante de Dios es bondad, eso delante de Dios es misericordia. Dios te toma como bondadoso y misericordioso cuando tú oras a Dios, cuando tú ayunas por otra persona, porque a Dios eso le agrada. Eso es ser bondadoso y misericordioso. La bondad no solamente engloba lo que viene siendo que alguien esté económicamente mal y tú le ayudes con dinero. También está la bondad espiritual, donde tú aconsejas a los demás, donde tú apoyas a los demás con un consejo. Y la misericordia también no es que tú, no es necesariamente que tú en todo tiempo te compadezcas de la gente. A veces hay que dejar que la gente sufra para que busque a Dios. Porque a muchos nos ha pasado que Dios nos ha puesto la espada en el cuello y por eso hemos buscado a Dios. Y cuando Dios mira que un corazón está muy duro, lo quebranta, lo humilla. Dios le descarga su ira para que lo busquen. Amén. Dice, y perdónense unos a otros. Pero hay gente que no quiere perdonar. Hay gente que dice, ese me insultó, ese me ofendió, ese me golpeó y yo no lo perdono. Que lo perdone Dios, dicen. De esa manera blasfeman. Porque la Biblia dice que el que no perdone a su hermano, tampoco al Padre que está en el cielo lo va a perdonar. Si tú no perdonas a tu prójimo, si tú no perdonas a
todo aquel que te haya hecho un daño, tampoco Dios te va a perdonar. Porque si tú no practicas el perdón, Dios no va a practicar el perdón contigo, Dios no te va a perdonar. O sea que Dios no quiere gente resentida, ni gente llena de odio, ni gente llena de falta de perdón. Dios no quiere gente así. Dios quiere gente que perdone, gente que tenga blando el corazón, que le hagan lo que hagan, aunque le duela, al final perdone. Y dice, perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Tenemos que perdonarnos unos a otros, así como el Padre nos perdonó en Cristo, así como Dios nos perdonó en Cristo. No podemos vivir llenos de odio. Hay gente que desde que era pequeña está resentida con los demás, están resentidos con el hermano, están resentidos con el vecino, están resentidos con el prójimo, están resentidos hasta con el perro. Hay gente que lo que tiene es amargura en el corazón, tienen odio en el corazón y envenenan a los demás. Pero aquí, si queremos ir al cielo, si queremos ser verdaderos hijos de Dios, hagan lo que nos hagan, tenemos que perdonar. Porque si no, no hay perdón. Si tú le pasas pidiendo perdón a Dios, pero odias a alguien, estás resentido con alguien, todavía te duele algo que te hicieron en el pasado, en tu juventud, en tu niñez. Si tú todavía no has perdonado a los que te han hecho daño, ten por seguro que Dios a ti no te ha perdonado. Y si te mueres así, papito, si te mueres así, te vas directo al infierno. Porque la palabra lo dice. El que no perdone a su hermano, tampoco mi Padre que está en el cielo lo perdonará. La palabra es clara. La palabra no se anda por la orilla, la palabra es directa. La palabra es concisa. La palabra cualquiera la entiende. Y esto es así. Y no es de otra manera. Así lo determinó Dios. Así lo dejó estipulado Dios. Y así va a ser siempre. Porque encima de esta palabra no se pasa nadie. Y Dios no se niega a sí mismo para decir, bueno, al final aquel me pide perdón, pero odia al que le hizo daño, yo lo voy a perdonar, le voy a dar vida eterna. Dios no se pasa encima de la palabra. Dios no viola la palabra. Si Dios viola su propia ley, ¿qué juez sería? Él sería injusto, pero Él no puede violar lo que dejó escrito. Él no puede violar su mandamiento. Él no se niega a sí mismo. Él no tiene sombra de variación. Él es el mismo el día que murió en la cruz. Él es el mismo hasta hoy y va a ser el mismo dentro de 1.000.000 de años y va a ser el mismo eternamente, porque desde siempre, desde que existe, porque no tiene principio ni fin, siempre va a ser el mismo. Y Dios jamás se va a pasar encima de su palabra. El Espíritu Santo jamás se va a pasar encima de su palabra. Entonces hay que perdonar como Dios nos perdonó a nosotros. Pero si no perdonamos, la palabra es clara, no tenemos perdón. Porque un corazón lleno de odio, lleno de resentimiento, lleno de amargura, de ira hacia los demás, un corazón dolido, resentido, no agrada a Dios. Y una persona que vive de tal manera
no tiene cabida en la patria celestial. Simple y sencillamente, no tiene cabida en la patria celestial. La palabra es clara, es directa. El que no la quiere tomar, no la quiere aceptar y quiere seguir en odios y en resentimientos, que le quede claro que al cielo no va. Así resentidos al cielo no entras. Así resentido, así con ese odio que tenés, así con esa falta de perdón, te morís y te vas al infierno, no porque yo lo digo, porque la palabra lo dice. Alguien te hizo daño, alguien te ofendió, alguien te humilló, te golpeó, habló mal de ti, te escupió la cara, te humilló. Humíllate delante de Dios, perdona a tus enemigos y verás que Dios te va a perdonar. Y dice en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, verso 31 y 32, dice: verso 34, perdón, y 32, dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes unos a otros. 35. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Este es un mandamiento para la iglesia. Este es un mandamiento para los evangélicos. Esto es para los cristianos, esto no es para el mundo. Pero todo el que quiera vivir para Cristo tiene que hacer lo que dice la palabra. Dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, que nos amemos unos a otros. Si tú me fallaste a mí, no importa, yo te amo. Si tú me ofendiste a mí, no importa, yo te amo. Si tú me maldeciste, no importa, yo te bendigo y te sigo amando. Y si yo te ofendo y te maldigo, tienes que amarme. Pero no podemos andar en ofensas ni en maldiciones. Tenemos que amarnos. Y si nos amamos, no nos vamos a ofender, no nos vamos a maldecir y no nos vamos a dividir. Dice: así como yo los he amado, tenemos que amarnos como Cristo nos amó. Porque Él nos amó primero y después nosotros lo amamos a Él. Dice: ámense también ustedes unos con otros. Tenemos que amarnos. Reitero, hay que amarnos. No importa lo que haya pasado, no importa lo que haya sucedido, tenemos que amarnos. Porque ese es el nuevo mandamiento. Dice: en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos. En esto el mundo se va a dar cuenta que verdaderamente somos seguidores de Dios. Que la gente mire y diga: esos se aman, esos no pelean, esos no se dividen. Esos de verdad que tienen el amor de Cristo. Porque se les nota. Porque se aman unos con otros. Y dice: si se aman unos a otros, si nos amamos unos a otros, nos vamos a hacer ver delante de los demás como que sí somos cristianos. La gente va a decir: esos son cristianos de verdad. Esos sí que no son hipócritas, porque se aman. Y esa es la demostración delante de los ojos del mundo, que nos amemos unos a otros, y de tal manera el mundo va a decir: eso sí, que siguen a Cristo, eso sí, que son cristianos de verdad, no farsantes, mentirosos, no. Que el Señor les bendiga y espero
que este mensaje les sea de edificación. Yo sé que esta palabra está dura, yo sé que esta palabra está tajante, pero desechemos la maldad, la amargura, desechemos la ira, la gritería, las contiendas, desechemos el pecado, desechemos al diablo, echemos fuera a Satanás y busquemos a Cristo y amemos a Cristo, busquemos el Espíritu Santo, busquemos la llenura de Dios y dejemos de andar de mundanos, de paganos, dejemos de andar en las cosas del mundo, dejemos de ser hijos del diablo. Que el Señor les bendiga.